El mundo ha vivido muchas guerras, pero sin lugar a dudas la guerra que más ha marcado al mundo es la guerra de las consolas, pero en especial una guerra, la de Nintendo versus Sega. Jajaja, me estás diciendo que la gente ama estas guerras, pero ¿qué clase de personas apoyarían a que dos compañías se mataran entre sí? Hasta la fecha Coca-Cola es la marca de refrescos más grande y reconocida en el mundo, pero durante un tiempo su trono se vio amenazado por Exacto, Pepsi, cansada de ser la segundona de Coca-Cola, se lanzaría al ataque con un poderoso marketing. Ellos sabían que Coca-Cola era el líder, pero el sabor de Pepsi era más bueno, y al igual que Sega se promocionarían como una marca que expresaba juventud y rebeldía, y para demostrar que iban en serio se lanzaría una canción con Michael Jackson. ¿Y cómo acabó todo? Bueno, digamos que fue bueno mientras duró. Pero bueno, hoy hablaremos de cómo dos compañías marcaron a millones de jugadores con la famosa guerra de consolas. En 1983, se vivía uno de los peores momentos en la industria del videojuego, el debacle de Atari, o la crisis de los videojuegos, como más se le conoce. Comenzando en el mismo año, la consola de Atari pasaba por el peor momento de su vida. Se suponía que el juego de el extraterrestre ayudaría a mejorar la situación y terminó haciendo todo lo contrario, a tal punto de que es considerado el peor juego de la historia. Junto con Superman 64 no sería hasta la llegada de la NES y el lanzamiento del primer Mario que los videojuegos volverían a gozar de un gran éxito, y a su vez impedirían la muerte de estos. La NES ya estaba entre nosotros y cual huracán llegó para arrasar con todo: Mega Man, Contra, Castlevania, Ninja Gaiden, Zelda y por supuesto Mario son solo algunas de las grandes franquicias que podías disfrutar en la consola de la gran N. Nintendo era el rey de los 8 bits. El rey estaba en lo alto, pero en las sombras un gran enemigo acechaba esperando tomar su lugar. En el 89 es exportada a Norteamérica la Sega Genesis, y como parte de su estrategia contratan a Michael Katz, un hombre con experiencia en la industria. Aparte ya había trabajado como director de marketing para Mattel, y sí, ya sé que antes Sega ya había lanzado la SG-1000, la que sería la principal rival de la Famicom. El problema es el catálogo de la consola. Aparte, Nintendo no quería que las compañías trabajaran para otros, lo que perjudicó a la consola de Sega. Aparte, también habría un tercer involucrado. La MSX sería una suerte de microordenador y consola, teniendo las capacidades típicas de los ordenadores, añadiendo que se podían jugar juegos en formato cartucho. Tuvo un buen recibimiento en Japón, y en parte es gracias al apoyo de una gran compañía de la época. Konami exprimió como ningún otro la MSX, recibiendo juegos como Castlevania, Tintin Adventure, juego en el que por cierto trabajaría un joven Hideo Kojima, y gracias al buen trabajo de este en el juego, Konami le permitiría desarrollar su saga más emblemática, siendo lanzado para la MSX2 Metal Gear, sorprendiendo al mundo por lo avanzado que era el juego, tanto que se lanzaría una secuela para el mismo sistema. Pero eso era en Japón. Nintendo ya había dado el paso a Estados Unidos, donde su consola era el estándar de calidad. Juegos como Mario Bros 3, Metroid, Kirby, Batman y las Tortugas Ninjas estaban adornando la colección de muchos niños en aquella época, pero Sega no podía volver a perder el mercado japonés. No era una opción, por lo que tenían que luchar por el estadounidense, así que lanzaron la Master System, pero a pesar de su superioridad en cuanto a sus capacidades, no lograrían hacer mucho contra la flamante NES.
Aún así la consola de Sega lograría hacerse un espacio en el mercado de Europa, y Nintendo, con tal de ser los únicos reyes, por estar tan preocupados por lo que pasaba en los demás continentes, descuidarían su propio hogar, y en 1987 vería la luz en Japón la poderosa PC Engine. Con la ayuda de NEC, uno de los gigantes de la tecnología electrónica, y gracias a las grandes investigaciones que realizaron, dieron como resultado esta consola nada llamativa por fuera, pero por dentro era un monstruo. Esta consola, al igual que el resto, era de 8 bits, pero la diferencia radicaba en que esta utilizaba un chip de apoyo de 16 bits, dándole mayores capacidades que al resto, y de paso tenían el apoyo de Hudson Soft, una desarrolladora de juegos muy buena en aquella época. Lograría desbancar en ventas a la Famicom, la que parecía ser invencible hasta ese momento, logrando hacer algo que ni siquiera pudo hacer Sega. Nintendo intentó potenciar su consola con un periférico que permitía leer disquetes, pero no era suficiente, y de la nada llegaría Sega con una consola más potente que ahora sí se disponía a acabar con la gran N. En 1988 sale en Japón la Mega Drive, y por sorprendente que parezca, no lograría hacer mucho ruido en Japón, en parte por las políticas de Nintendo con los desarrolladores, por lo que tendrían que conformarse con destruir a la PC Engine. ¿Y cómo respondería NEC a esto? En 1988 llegaría a Japón el CD-ROM, un periférico para la PC Engine, un periférico que era capaz de leer CDs, permitiendo utilizar cinemáticas mejor desarrolladas, voces de actores y música, siendo un gran avance para el año en que salió, y lo más llamativo es que era un periférico que necesitaba de la consola original, y de paso era más popular, ya que en la mayoría de casos los periféricos tienden a fracasar y vender menos que la consola, pero ese no sería el caso de la CD-ROM, y de esa manera Sega se daría cuenta que este no era un rival fácil a vencer. En Japón la PC Engine era un éxito, y NEC decidió que ya era hora de pensar en grande, y en 1989 NEC lanza la PC Engine con el nombre TurboGrafx 16. Estaban dispuestos a realizar la gran hazaña que hicieron en Japón, pero ahora en los Estados Unidos, y no lo logró. La consola fue un fracaso. A pesar de su poder, no podían contra el poder de la NES, y al ver que este era territorio de Nintendo, decidieron solo centrarse en Japón. NEC había fracasado, pero faltaba alguien más. Sega estaba listo para atacar, y en 1989 la Sega Genesis ve la luz en Estados Unidos. Pero esta vez sería diferente. Sega no se iría con las manos vacías, y entonces esta es una de las campañas de publicidad más feroces que se han visto. En todos los televisores la gente solo veía: Genesis hace lo que Nintendo no. Pero en Estados Unidos también estaba Atari, y aunque no estaban en su mejor momento, decidirían hacer un movimiento arriesgado, y en 1989 Atari lanzaría la Lynx, una consola portátil bastante potente, pero tenía sus problemas. Era demasiado grande para ser una portátil, y debido a que su pantalla era a color, este requería de muchas baterías, y para empeorar las cosas se las devoraba en tan solo 3 horas. Y lo que Atari no sabía es que Nintendo estaba preparando un enorme proyecto, una portátil, para dominarlas a todas, y el mismo año la Game Boy es lanzada. A pesar de ser inferior a la de su oponente, esta tenía algo que la Lynx no: esta sí cabía en tu bolsillo, y sus baterías podían durar alrededor de 20 horas. El resto es historia. Sega lanzaría su propia portátil, pero cometerían los mismos errores que Atari, y así la
la Game Boy se convierte en la portátil definitiva de la época. No por nada Nintendo es el rey de las consolas portátiles. NEC también intentaría competir con su portátil PC Engine GT, pero no lograría hacer mucha cosa. Era oficial, NEC ya no podía dar más pelea. En 1990 llegaría la consola que todos esperaban. La respuesta de Nintendo a Sega. Había nacido la Super Famicom en Japón. Y en 1991 la bestia llegaría a Estados Unidos bajo el nombre de Super Nintendo, teniendo un catálogo de salida impresionante, y a la cabeza estaba Super Mario World. Pero Sega había preparado un juego para contrarrestar a Nintendo. Sonic el Erizo sería la gran apuesta de Sega, siendo este un éxito y a su vez iniciando una gran rivalidad entre dos personajes, Mario contra Sonic, pero Nintendo tenía más que ofrecer, y con juegos como Super Castlevania, Mario Kart, Street Fighter 2, Super Metroid, Earthbound y Super contra Nintendo demostraría su gran calidad y por qué no deberían confiarse. Sega no se quedaría de brazos cruzados y sacarían secuelas de su mascota Sonic, además de demostrar que tenían mejores versiones como las de Contra y Batman, además del controversial Mortal Kombat, que si bien se veía mejor en la consola de Nintendo, en Sega este no estaba censurado, aunque no lo disfrutarían por mucho tiempo, ya que en las posteriores secuelas de Mortal Kombat la Super Nintendo no censuraría los juegos, aparte de ser gráficamente superiores a los de Sega. Pero sí hay juegos que demuestran las grandes capacidades de la Super Nintendo. Esos son F-Zero, Star Fox y el asombroso Donkey Kong Country, juegos sobresalientes que demostraban la calidad de su consola. Según los análisis, Nintendo tuvo más ventas a nivel mundial, pero Sega logró vender más en ciertos países. Pero la guerra no había acabado, ya que en unos años Nintendo sin querer crearía su propio monstruo, una amenaza fantasma.